Imagina que descubres un grupo de música que te encanta, que te alucina, o un escritor o un director de cine, y te pasas semanas pues, escuchando su música, leyendo sus libros o viendo sus películas, y luego descubres que son idiotas. Sí, que son personas horribles. Puede ser simplemente que tengan una ideología diferente a la tuya o que hayan cometido crímenes terribles. O peor aún, puede que defiendan la tortilla sin cebolla o la hamburguesa con pepinillos. Y entonces te planteas, ¿puedo seguir disfrutando de la obra de este señor o esta señora cuando sus ideas están en las antípodas de las mías? ¿Eso es lo que refleja su obra? O peor aún, si esa persona ha cometido crímenes. O peor aún, si esa persona defiende ideas perniciosas para la sociedad. A todos nos vienen ejemplos a la cabeza. Picasso era un maltratador de manual, y también el rapero Chris Brown. Lovecraft, el creador de los famosos mitos de Cthulhu, era profundamente racista. El director Roman Polanski no ha vuelto a Estados Unidos desde 1978 para evitar un juicio por violación a una menor. Caravaggio era un asesino. Orson Scott Card, el autor del genial Juego de Ender, se ha mostrado públicamente en contra de los derechos de los homosexuales y a favor de las terapias de conversión. Y el autor de este precioso cuadro resultó ser un genocida antisemita llamado Hitler. Pero bueno, en realidad este cuadro no merece la pena. Mirad esta escalera, está tapando una ventana. Y a mí, que me gusta el rock y el heavy metal, dentro de este mundillo, de esta culturilla, también hay ejemplos. Cuando Phil Anselmo, el cantante de Pantera, hizo el saludo nazi. Cuando Tim Landesis, el vocalista de As I Lie Dying, tuvo que pasar un tiempo en prisión por haber intentado asesinar a su mujer. O cuando Jon Schaffer, guitarrista y compositor principal de Ice Earth, resultó que se encontraba entre los asaltantes que irrumpieron en el Capitolio en Estados Unidos. Así que en este vídeo vamos a navegar las turbias aguas de la moral, de la censura, de la cancelación y del derecho al error, porque sí, todos nos equivocamos. Incluso en la película El Señor de los Anillos hay errores. Por ejemplo, Arwen sale luchando en el abismo de Helm cuando según la trama ni siquiera estaba allí. Y como es un tema espinoso, incluso complicado, vamos a ir poco a poco, pero adelanto que esto es tan solo mi opinión. Por eso voy a leer atentamente los comentarios, a ver qué pensáis, porque, bueno, a lo mejor es que este debate no tiene respuesta, sencilla por lo menos. ¿Refleja la obra cómo es el autor? Sí y no. En este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en obras más o menos normales creadas por autores problemáticos. Creo que es mucho más fácil este debate cuando son obras problemáticas creadas por gente problemática que quiere ser problemática con sus obras. Pero en general, pues sí, la obra está vinculada al autor porque, bueno, refleja sus intereses o incluso experiencias personales. Y es cierto que para conocer un autor, pues no solo está su vida, también están sus obras. Por ejemplo, sabemos de las experiencias de Tolkien en la Primera Guerra Mundial por su biografía, por sus cartas, pero también porque los hobbits recorren la Ciénaga de los Muertos, inspirado en los devastados campos de la Tierra de Nadie, entre las trincheras del frente de la Primera Guerra Mundial. Siempre hay algo del autor en la obra, ya sea experiencias vitales, ideas o anécdotas. De hecho, muchos cantantes se vuelven ídolos precisamente porque sabemos las historias asociadas a determinadas canciones. Y es por eso que, bueno, los biopics de determinados grupos o cantantes son tan interesantes, como puede ser Elvis, Bohemian Rhapsody o Rocketman. Nos interesa la canción Something in the Way de Nirvana porque habla del tiempo que Kurt Cobain, el cantante, vivió en la calle. Every Breath You Take trata sobre el acoso a una persona, concretamente cuando Sting se sentía acosado, por lo que podemos entender la frustración del artista. Pero, ¿y si realmente Sting en ese momento quisiese hacer una canción metiéndose en la mente de un acosador? Si a mí me preguntas, creo que, bueno, si quieres disfrutar de una obra, simplemente eso, pues puedes separar artista y obra. Se dice que el autor, cuando libera la obra y es para el público, pues ya el público le interioriza de la manera que cree y le conviene o le encaja en su determinado contexto. Así que se produce esa separación que muchas veces ocurre de forma natural y también porque, seamos honestos, a la mayor parte de la gente la vida de los autores o de los creadores les da lo mismo. Yo cuando estoy jugando a videojuegos de fantasía me gusta ponerme música folk de ambientación vikinga y realmente me da igual si los músicos que han compuesto la obra adoran a Odín o no. Así que bueno, si quien ha hecho la obra o el artista te importa 3 pimientos,
Pues en principio ahí no hay debate moral. Yo no sé cómo se llaman los guionistas de Stranger Things o Juego de Tronos. ¿Tendría que saberlo? No, por no saberlo disfruto menos de estas series. Incluso durante un momento sí que supe cómo se llamaban los guionistas de Lost porque quería encontrarles y agredirles físicamente con ese final que hicieron, pero durante años me daban igual. Ahora bien, si quieres profundizar en la obra y saber todas las perspectivas sobre la obra y por qué ha sido creada esa obra, pues sí, habría que preguntar al autor. Entonces no lo puedes separar, porque ahí el autor sí que te va a contar su intención. Pero eso es solo si quieres comprender la obra al 100%, cosa que la mayoría pasa. Yo, por ejemplo, veo obras de arte contemporáneo o abstracto, como, no sé, Kandinsky, y o me explican qué leches quería decir aquí el autor, o no sé qué interpretar. Y de aquí yo desprendo dos situaciones. Uno, cuando hay un discurso claro. Imagina un grupo de música muy politizado como puede ser Escape. Podríamos llegar a la conclusión, sin pensar mucho, de que es un grupo cuya ideología es de lo que tradicionalmente llamamos izquierdas, porque todas sus canciones son protesta y reivindicación. Creo que nadie, en su sano juicio, diría «dejo de escuchar Escape porque el cantante es de izquierdas». Es que su música va de eso, y de hecho Escape han sonado incluso en bodas o en plazas de ciudades enteras donde es imposible que todo el mundo que los ve piense exactamente igual como ellos en todos, pero simplemente les gusta su música. Y lo mismo del otro lado, si hay un grupo que está hablando del supremacismo blanco, pues muy probablemente los miembros del grupo sean racistas. Y dos, la otra situación es cuando la música, en principio, no tiene nada que ver con las ideas del autor. El juego de Ender es una novela de ciencia ficción genial, y también la saga de Alvin Maker, pero Orson Scott Card es abiertamente homofóbico. Sus novelas no tienen nada que ver con este discurso. Y tampoco podemos decir que porque no haya gays en sus novelas es homofóbico, porque si no tendríamos que quemar prácticamente todas las bibliotecas. Harry Potter va de un niño mago, que es crispante e insoportable, en un mundo de fantasía genial donde combaten a un señor oscuro. Y ya sabemos cómo se siente J.K. Rowling con respecto a la inclusión de lo trans en el feminismo, pero en su obra no hay ninguna referencia a este tema. Otro ejemplo, el grupo estadounidense de metal Ice Earth cantaba sobre historia, fantasía y terror. Es cierto que el guitarrista John Schaffer solía tocar con la bandera confederada, era antivacunas, conspiracionista y acabó cometiendo un delito federal al asaltar el Capitolio con toda la tribu de pirados de QAnon. Todo el mundo sabía sus ideas, pero bueno, su música no iba de eso, así que en principio podríamos disfrutar de mitos, leyendas, historia, fantasía y de las cosas que cantaban. ¿Y entonces qué hacemos? Porque claro, si tú escuchas su música, en realidad le estás dando dinero, una cantidad irrisoria si lo haces en Spotify, porque Spotify trata así de mal a los artistas, pero sí, algo de dinero le das y este artista puede usar ese dinero para ser un altavoz de ideas que tú consideras contrarias a tus valores más fundamentales. Así que siempre puedes piratear su música, pero es cierto que cuando compras un disco o lo escuchas en Spotify también estás dando dinero a decenas de personas intermediarias que han participado en el proceso de que la música llegue hasta ti y no tienen nada que ver con las ideas del artista. Lo mismo si decides descargarte un PDF en vez de comprar un libro o descargarte una película en vez de ir al cine o pagar una plataforma de streaming. O si todavía no has cerrado tu ventana del navegador desde el 19 de enero de 2012, cuando cerraron Megavideo, y aún tienes el capítulo de tu serie favorita cargado en la memoria del PC. Digo esto porque conozco un caso de alguien que estuvo varios meses así. En cualquier caso, esta decisión personal no solo afecta al artista en cuestión, sino a más gente, así que supongo que eres tú el que tiene que juzgar qué hacer. Pero supongo que esta decisión es mucho más fácil cuando las ideas del autor, que tú consideras nocivas, impregnan su obra de manera evidente. Yo, por ejemplo, tengo un problema con los nazis. No me gustan. Y no me gustan porque son nazis. Y si creasen una canción con una melodía que más o menos me interesase o me pudiese llamar la atención, bueno, pues a lo mejor me pondría en ese debate moral, pero por norma general no ha pasado, porque la música que me he encontrado de esta gente suele ser más mala que pegar a un padre con un calcetín sudado. Pero ahí tenemos el caso de Freibild en Alemania. El cantante formó parte de juventudes de extrema derecha, y bueno, sus cantos dicen que no hay nada malo en ser orgulloso de tu patria y este tipo de cosas, y es bastante borderline y bastante polémico en Alemania, y muchos sí lo ven como extrema derecha. Sin embargo, han tocado en el Wacken y han colaborado con Doro. Pero es que tampoco me gusta especialmente su música. No me gusta el grupo Gorgoroth, tampoco me gusta Gal, el vocalista de este grupo, ya que torturó a un tío durante horas y se bebió su sangre, y estaba a favor de la quema de iglesias en Noruega. No me gusta Bar Vikernes porque es culpable de, creo que todas las cosas que he ido mencionando en lo que llevo de vídeo,
Y bueno, es moralmente reprobable casi todo lo que hace, pero es que tampoco me gusta Mayhem ni Burzum porque me parece básicamente ruido. Y todos los asesinatos o ideas supremacistas que rondan la historia de estos grupos me parecen mal, pero es que como digo, no me genera ningún dilema moral porque de primeras su música me parece horrible. Y a veces los músicos simplemente quieren hablar del lado más oscuro del ser humano, ya está, sin pretensiones. Hay autores que les gustan los temas polémicos porque les gusta hablar de lo que no se suele hablar, o simplemente quieren ser noticia. Cantidad de grupos de heavy metal han cantado sobre temas escabrosos, así como ha habido numerosos videojuegos perseguidos por el mismo motivo, y ambas cosas trataron de ser ampliamente censuradas. La gran mayoría de los que han participado en procesos de creación de videojuegos y música violenta no han ejercido la violencia en su vida, porque la mayor parte de la gente no ha ejercido la violencia en su vida, independientemente de los productos que creen como autores. Estos creadores se cansan de repetir que ciertas creaciones son solo eso, imaginación. ¿Dejamos de escuchar Rammstein por cantar sobre casos de canibalismo? ¿Dejamos de escuchar Creator por cantar sobre la revolución violenta? Separar obra del autor cuando hablamos de otra época. En 2023 fue noticia que la editorial HarperCollins iba a reescribir las novelas de Agatha Christie, la famosa autora de tramas policíacas, siendo su libro más famoso 10 negritos. Que sí, que es un título que todos consideramos polémico, pero fue publicado en 1939 cuando, los estándares del racismo eran bastante diferentes a los de hoy en día en toda la sociedad. Y eso no quita que la trama y los conflictos de los personajes estén bien hechos. En mi opinión, se ha perdido una gran oportunidad de explicar el pasado, simplemente con notas al pie. ¿Era Agatha Christie racista? Bueno, lo cierto es que entonces toda la sociedad lo era. Lo mismo cuando se rodó Lo que el viento se llevó, y es una pena que se retire de las plataformas de streaming, no solo por ser un clásico del cine, sino porque es una oportunidad maravillosa para poner una frase en la descripción de la película que explique por qué con la mentalidad de hoy puede resultarnos raras o violentas ciertas escenas. Wagner era un antisemita declarado en un tiempo donde no era nada raro ser antisemita. Vamos a viajar más atrás en el tiempo, al siglo XVI, y nos vamos a encontrar con una de las obras más grandes de la literatura universal. El Quijote. Como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos. ¿Deberíamos juzgar a Miguel de Cervantes por esta declaración que hace Sancho en la obra? Otros han afirmado que es una pena que Tolkien fuese machista y supremacista, porque en sus novelas no hay paridad ni presencia de gente que no sea blanca, cuando nadie en esa época se preocupaba por esas cuestiones. Y sí, Tolkien en su vida personal pues era un señor católico, conservador, nacido a finales del siglo XIX. No creo que hiciese un reparto igualitario de tareas en su casa. Pero pensad en vuestros abuelos, o en vuestros padres, o en vuestra propia casa. Es más, si juzgamos a los artistas del pasado con nuestra mentalidad actual, probablemente nuestras obras que se intentan adaptar a los estándares morales de hoy en día sean censuradas en 50 o 100 años porque, yo qué sé, el autor no era vegano, comía carne, o no era todo lo igualitario que debía ser en cierto tipo de cosas. Y sería injusto porque tu trabajo a lo mejor ha sido honesto intentando no molestar a nadie. Y acabaríamos todos en la hoguera. ¿Y si el autor tiene ideas contrarias a nuestra época? Aquí ya entramos en materia. Pensemos que como yo eres un chaval que te has criado con videojuegos como Diablo, Warcraft, Starcraft o World of Warcraft. En resumen, eres fan de la empresa Blizzard y esperas con ansia cada nuevo lanzamiento. Y un día es noticia que el estado de California ha denunciado a la empresa porque el acoso a las mujeres de la compañía es lo normal, que una ex empleada se suicidó a consecuencia del impacto emocional que tuvieron sus managers con ella, con actitudes abiertamente machistas y misóginas. Imagina que en las ferias de videojuegos, las chicas que entregaban un currículum a algunos desarrolladores tenían que ir a pasar un rato en una habitación de un hotel con ellos, en una habitación que estos desarrolladores llamaban en un grupo de WhatsApp Habitación Bill Cosby, en honor al actor que en 2010 más de 60 mujeres acusaron de violación, algunas de ellas cuando eran menores. Pues deja de imaginar, porque eso ha pasado de verdad. Y sí, a lo mejor el hecho de que Blizzard tratase a sus propios jugadores como clientes idiotas al que sacar todo el dinero del mundo, pues no era un motivo para dejar de ser fan de la compañía, pero igual toda esta situación que he descrito sí. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de jugar a sus juegos que tanto nos gustan, tanto nos aportan y nos han aportado, donde hemos hecho amigos y hemos vivido aventuras increíbles? ¿Y qué pasa con todos los empleados de la compañía que no solo no tenían nada que ver, sino que también sufrían esta situación? Porque además sabemos que si no consumimos sus productos, si la compañía quiebra, los primeros en irse van a ser estos empleados, los que sufrían esta situación. ¿Te gusta el autor Peter Handke?
Fue premio Nobel de Literatura en 2019, pero eso fue algo bastante polémico porque él siempre se ha posicionado a favor de Serbia en las guerras yugoslavas y afirma que la masacre de Srebrenica, donde ejecutaron a 8.000 musulmanes bosnios, no es un genocidio sino más bien un fratricidio. Él dice que relativizar y precisar no significa lo mismo, no significa negar y blanquear un genocidio. De hecho, en el funeral de Slobodan Milosevic, acusado por la comunidad internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad, este autor dio un discurso en su honor, pero al parecer es uno de los mejores autores actuales en lengua alemana. Piensa por ejemplo en Sherpa, quien fue cantante y compositor de Barón Rojo. Cree que el problema de las oleadas de inmigrantes ilegales se puede frenar disparando con aviones de combate a las barcas de quienes intentan saltarse las fronteras. Su música no va de eso, pero al parecer ha defendido estas ideas, y yo también me pregunto que hasta qué punto tenemos que escuchar las ideas de un músico mientras no traten sobre música. Y lo mismo con un escritor o un director de cine. No sé por qué tengo que saber qué piensa sobre el aborto el batería de un grupo o al que voy a ver en concierto, o qué piensa sobre si pagamos muchos impuestos o no un artista que es famoso por sus canciones de amor. Y muchas de estas cosas pasan en el contexto de la vida privada del artista, y sí, es que, bueno, para ser buen músico no hace falta ser buena persona. Censura y cancelación. La cancelación no es patrimonio de Twitter. Ha pasado desde hace décadas, incluso siglos. En 1497, en Italia, tuvo lugar la famosa hoguera de las vanidades, donde se quemaron objetos que la Iglesia consideraba como pecaminosos. Propios nazis, en sus famosas quemas de libros, condenaban autores que consideraban degenerados o antipatrióticos. La censura es determinar si una obra se puede publicar o no en función de si choca con los valores políticos, morales o religiosos de una sociedad. Y dentro de esto hay rangos. Por ejemplo, existe censura con respecto a la pornografía infantil, porque entendemos que el daño es superior a la propia libertad que supuestamente estaríamos ejerciendo cuando realmente está atentando contra ciertas personas. O hay censura con respecto a los secretos de Estado, pero también podemos entender eso. Pero aquí venimos a hablar de censura. Y sí, es que hay estados que promueven la censura moral, religiosa o militar. Y en principio, en una sociedad moderna donde hay libertad, pues tú tienes derecho, a publicar, tú tienes libertad de opinión y de expresión, y tienes libertad de publicar lo que quieras. Si una empresa te avala, pues ahí es donde viene la cultura de la cancelación. Criticar a una persona públicamente para condenarla al ostracismo social, retirarle sus premios, su financiación o empresas que le den publicidad o pongan en venta cualquier propuesta artística que tenga. O sea, no es una censura estatal, es una censura social. Todos conocemos ejemplos. J.K. Rowling, autora de la famosa saga de novelas Harry Potter, se ha declarado feminista, pero feminista tras excluyente, lo que hizo que mucha gente hiciese campaña en redes defendiéndola como una transfoba, para que no fuese invitada a ningún evento relacionado con la marca Harry Potter. Cuando salió el videojuego Hogwarts Legacy, ambientado en sus novelas, mucha gente pidió en redes que nadie jugase ese juego. Y creo que es el mejor ejemplo de cultura de cancelación llevada al máximo, porque esto es básicamente el pueblo con antorchas. Y todos sabemos que una turba enfadada no es amiga de las buenas decisiones, y aunque la causa puede ser legítima, siempre hay gente dispuesta a cruzar ciertas líneas. Alguien creó una web para saber qué streamers estaban jugando a Hogwarts Legacy y así exponerlos públicamente y que sus suscriptores dejasen de apoyarles. Todo esto fue polémico en redes sociales, que es un submundo bastante enfadado en general. Si tú bajabas al bar y le preguntabas a la gente de ahí, oye, ¿qué opinas de la cultura de la cancelación en torno a el videojuego Hogwarts Legacy con respecto a las declaraciones transfobas de la TERF, que es J.K. Rowling? Pues la gente te miraría como si hubiese entrado un alienígena por la puerta, porque a mucha gente estos temas no es que les den igual, es que ni les llegan. Lo mismo con Johnny Depp, que perdió muchos de sus contratos con diferentes películas a raíz de las acusaciones de su expareja Amber Heard, en vez de esperar a que un juez dictaminase sentencia, y mucha gente ya pidió su cabeza y luego resultó que no era tan culpable como creíamos, sino más bien al contrario, o por lo menos a juzgar por los cargos de difamación que el juez estableció sobre ella. De la misma manera, el caso Rammstein también fue sobreseído. En resumen, hay gente que le cuesta ver dónde hay líneas que no se deben pasar, ¿no? Una cosa a lo mejor es no estar de acuerdo con las ideas y otra cosa es el acoso. El mandar a lo mejor a todos tus seguidores contra una persona que no piensa como tú. Esto no es constructivo, solo crea radicales. Porque de nuevo, dejar de apoyar un producto es siempre una decisión personal, y si pasamos más tiempo insistiendo en que los demás hagan lo que nosotros creemos moralmente adecuado y señalando, en vez de debatiendo, nos hemos convertido en la Gestapo. Y sí, está bien señalar a los autores, es legítimo, y es más, hace falta, por supuesto, este debate es bienvenido. Lo que igual no está bien es señalar a todas las personas que consumen sus productos, porque no conocemos su situación. Existen muchas variables que no hacen todo blanco o negro, sino que cada uno tiene su situación personal y tiene determinados sentimientos hacia una obra, película, grupo o videojuego.
sobre todo porque para criticar a los demás tenemos que ver qué clases de industrias y negocios hemos colaborado nosotros para tener nuestra ropa, nuestros móviles o nuestra casa. El consumo responsable es una quimera en una sociedad capitalista, así que bueno, cada uno tiene que ver hasta qué punto está dispuesto a esforzarse y dejar en paz a los demás. Recuerdo un debate en la universidad, cuando aún no había plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon Prime, HBO y de este tipo de cosas, y estaban hablando de la piratería y bueno, había grupos que defendían que bueno, era legítimo poder descargarte canciones y otros decían que no, que el artista merecía su recompensación económica. Sin embargo, todos los de la clase, absolutamente todos, incluso los que decían que el artista tenía que recuperar su dinero y su inversión y su trabajo, bueno, pues todos reconocíamos que veíamos series en plataformas ilegales y que todos descargábamos música. Si a mí me preguntas, si conociéramos a los creadores de nuestros productos, de nuestros servicios, los cantantes que admiramos, los poetas que halagamos, los futbolistas que animamos, pues a lo mejor acabaríamos odiando el 90% de gente que nos caía bien. Igual en vez de enfocarnos tanto en la persona, deberíamos enfocarnos en, bueno, esa obra que ha creado que ha hecho un bien para la humanidad. Yo no estoy de acuerdo al 100% con las ideas de ninguno de mis amigos, de mi pareja, de mi familia, ni al 100% con mis propias ideas hace unos años o hace meses. ¿Por qué tengo que tener ese 100% de coincidencia ideológica con un artista que me gusta? Aunque obviamente hay cuestiones esenciales y valores mucho más grandes que ciertas diferencias. Pero esto nos lleva al mismo debate. Los hay que son más exigentes y no están dispuestos a cruzar ciertas líneas y los hay que menos. Derecho al error. En 2019, el festival de heavy metal Resurrection Fest retiró el grupo As I Lie Dying de su cartel tras que mucha gente se quejase. El vocalista Tim Lambesis había cumplido 3 años de condena tras haber contratado a un sicario para intentar matar a su expareja. Tras su presidio, volvió el grupo y volvieron a girar por muchos festivales, pero mucha gente exigió no apoyar a este grupo con su dinero en las entradas. El festival afirmó que buscaba la concordia, y supongo que por miedo a que se la liasen, decidió no incluir al grupo en el festival, dándole de baja en el cartel. También entiendo que es diferente un festival, donde tú pagas con tu dinero para muchos grupos, y no quieres que parte de ese dinero vaya a ese grupo, que a que tú voluntariamente vayas exclusivamente a la gira del grupo y pagues solo por ese grupo. Pero bueno, de ahí sale el debate y también sale la pregunta: ¿creemos en la reinserción social? De la misma manera, el grupo Beethoven R fue polémico en 2017 tras haber sido invitado al Festival Leyendas del Rock, porque su portada de su último disco fue bastante criticada por machista y a mucha gente le molestaba su presencia en el festival, aunque siempre podías no ir a verles. De la misma manera, Phil Anselmo, cantante de Pantera, pidió disculpas por su saludo nazi en 2017, y aunque su otro grupo, Down, sufrió alguna cancelación, tras las disculpas ha podido girar por todo el mundo, siendo cabezas de cartel en el Resurrection Fest de 2023. De hecho, en el pasado él defendía el uso de la bandera confederada y ahora pide que por favor nadie traiga la bandera a los conciertos porque él cree que representa ideas con las que no está de acuerdo. Así que no solo dónde ponemos la línea, sino durante cuánto tiempo. En 2005, Russell Crowe tuvo que pagar $100.000 a un recepcionista de un hotel por lanzarle un teléfono a la cabeza. Podría haber matado a esa persona. ¿Dejamos de ver Gladiador por eso? Habría que ver también qué es lo que hizo el recepcionista, por otra parte. Pero bueno, ¿representa esto también toda la carrera del autor, este incidente? Y luego también hay grupos que reaccionan. Por ejemplo, el ex guitarrista de Manowar fue expulsado del grupo tras que fuese condenado por tener pornografía infantil. El primer guitarrista de Sabaton también fue mandado a prisión por lo mismo. ¿Dejamos de escuchar sus primeros discos porque estos artistas formaron parte del proceso compositivo? Esos grupos han cortado totalmente relación con estas personas, pero ¿qué hacemos? Que por cierto, estos dos guitarristas se podrían unir al cantante de black metal Dagon del grupo Inquisition, que también fue acusado de lo mismo. Están a nada de poder formar un grupo con la misma temática, tan solo les falta un bajista y un batería. El vocalista de The Motley Crue, Vince Neil, atropelló al batería de su grupo telonero Hanoi Rocks en 1984. Jani Limatainen, primer guitarrista de Sonata Ártica, gracias al cual publicaron sus mejores discos, fue expulsado del grupo tras ser detenido por negarse a cumplir con el servicio militar en Finlandia. Y a lo mejor en ese país para ti eso es importante, y entonces su música ya no te transmite lo mismo. O Pat O'Brien, el guitarrista de Cannibal Corpse, que fue detenido por poseer más de 50 escopetas en casa. O el cantante del mismo grupo, George Fisher, que en el festival de Blizzard dijo un insulto homofóbico, y eso le pareció muy mal a Blizzard. Pero lo de acosar empleadas no tanto. Y yo dejo la pregunta abierta. ¿Se puede separar obra del autor? Yo puedo hacerlo. No me supone un gran dilema moral. Pero como se trata de un tema controvertido, entiendo que haya gente a la que le cueste mucho. Yo no pertenezco a ningún colectivo oprimido.
Soy hombre, blanco, heterosexual, no tengo sobrepeso y en general me he criado en un entorno de clase media. Diría que todas las obras que existen no me excluyen a mí y por lo tanto no puedo tener ese conocimiento o esa sensación de empatía para aquellas personas que sí se han sentido excluidas porque, bueno, mi experiencia vital ha sido totalmente diferente. La única discriminación que he sentido ha sido por ser el friki de la clase o por parecer demasiado joven y por lo que sea, siempre que he empezado en una empresa, pues hay gente que se cree que puede tratar mal a los becarios y me decían, te he tratado mal porque creía que eras el becario, cuando en realidad tenía el mismo nivel de contrato que ellos. ¿Por qué hay que tratar mal a los becarios? No lo entiendo. Creo que tenían envidia de mi cara. En cualquier caso, lo que quiero decir es que soy un privilegiado y, por lo tanto, a lo mejor para mí me es más fácil separar obra de autor. Y creo que si un autor ha cometido un delito, pues que cumpla condena y que pague con la sociedad aquellos crímenes que haya cometido. Pero por mí podemos dejar en paz a su obra, podemos meternos con el autor todo lo que queramos. En cualquier caso, creo que es una decisión personal. Creo que determinadas obras pueden cambiar cómo experimentas el mundo o tus ideas si te ves muy influenciado por un artista. Por lo tanto, creo que hay que estar al tanto de que es posible que un autor tenga muchas más cosas que decir, además de lo que hay en su obra. Y no tenemos por qué estar de acuerdo, pero es una elección personal seguir estando al tanto de su obra, que, en principio, es diferente a las cosas que dice. Pero recuerdo que esto es un debate que lleva décadas. Yo desconfiaría de todas aquellas personas que un debate como este, con tantas aristas que no se ha resuelto en décadas, tengan la respuesta absoluta y definitiva en el espacio de un tuit. Porque creo que hay muchos matices y muchos contextos, y el autor, pues bueno, hay que analizar su contexto y también su obra, y también el contexto de la persona que ha consumido ese producto. Y a veces pues nos gusta mucho un tipo de cine, o de música, o de literatura, y bueno, lo separamos porque nos gusta tanto que hace que nos olvidemos del día a día, y que venga una persona y te diga, pues búscate otra afición, pues puede ser molesto porque a lo mejor esa misma persona que te está señalando, pues también le podrías quitar tu otra afición por determinadas contradicciones que tenemos todos. Así que no sé, esto es todo lo que tenía que decir al respecto. Os voy a leer en comentarios y también, si queréis, te puedes pasar por mi Patreon para que aprendamos de historia y literatura con cine, con series, con videojuegos, con música, con las cosas que nos gustan y que, bueno, la gente puede ir votando qué temas voy trayendo al canal. Me puedes seguir también en redes sociales o en los directos y puedes compartir este vídeo entre aquellas personas que sepas que han cometido delitos graves o gente que le interese este tipo de debate. Muchas gracias especialmente también a los Patreons y en especial a los que veis en pantalla, que ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. También podéis apoyar el canal comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, o mi libro de divulgación, Cultura Geek.